Cuando la Santa Muerte me llamó. Desde niño aprendí a confiar solo en lo que podía ver, tocar y oler. Mi padre era policía en la vieja guardia, de esos que decían que no había lugar para la fe en nuestro mundo. Mi madre rezaba en silencio, pero su fe nunca fue suficiente para protegernos de la violencia de las calles. Así crecí yo, con los puños cerrados y la mente fría, creyendo que solo el plomo y la astucia podían salvarte en un mundo donde la muerte rondaba cada esquina. Mi esposa Sofía era todo lo contrario. Desde que nos casamos, insistió en que llevara una medalla de la Santa Muerte. Me decía que ella protegía a los suyos, que no era mala, solo justa. Yo me reía de sus rezos, de sus velas, de los murmullos que soltaba en las noches mientras yo limpiaba mi arma y repasaba mis casos. No necesito santos ni huesudos, le decía. Solo necesito mi pistola y mi instinto. Pero mi instinto falló la noche en que me secuestraron. Estaba en Tijuana investigando una serie de desapariciones que apuntaban a una célula de narcos. Habían levantado a varias personas, hombres y mujeres sin conexión aparente, y los rumores decían que los estaban llevando a un motel abandonado en las afueras. Sabía que me arriesgaba al ir solo, pero confiaba en que mis contactos me avisarían si algo se torcía. No fue así. Un golpe en la nuca, un destello de luz, y la oscuridad me tragó. Desperté atado a una silla, con el sabor metálico de la sangre en la boca y el sonido lejano de risas y música. Frente a mí, un tipo con una cicatriz en la mejilla afilaba un machete con paciencia, como si disfrutara de alargar el momento. «Detective Rosales», dijo con burla, pensé que era más listo. El líder del grupo, un hombre al que llamaban el Chueco, se inclinó hacia mí con una sonrisa burlona. A veces la curiosidad mata al gato y otras lo desaparece. Sabía que mi suerte estaba echada. No había refuerzos, no había escape. Sofía iba a enviudar esa noche. Cerré los ojos y esperé el golpe final. Pero en lugar del machetazo, escuché un murmullo, un susurro que heló la sangre de mis captores. «Ella te reclama». Abrí los ojos justo a tiempo para verlos temblar. La cicatriz del machete soltó su arma, retrocediendo como si hubiera visto un fantasma. El Chueco tartamudeó algo antes de dar un grito y salir corriendo. Los otros lo siguieron. Frente a mí, de pie en la penumbra, estaba una figura encapuchada. No pude ver su rostro, pero su presencia era abrumadora. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando susurró: «No puedes huir de ella», y desapareció. Regresé a casa con el cuerpo intacto pero el alma herida. Sofía no preguntó nada cuando me vio entrar. Solo tomó su medalla y me la puso en el cuello. «Ahora sabes», dijo, «ahora entiendes». Pero no entendía, no todavía. Desde esa noche, cada vez que veía una imagen de la Santa Muerte, sentía que me observaba. Las veladoras en las esquinas de la ciudad parpadeaban cuando pasaba cerca. Las estatuillas en los altares improvisados parecían voltear hacia mí. Y los susurros. Los susurros nunca se fueron. Ella me había reclamado. ¿Pero por qué? El comandante Luna me llamó a su oficina días después. Quería saber cómo había escapado. «No hay rastro de enfrentamiento, Rosales», dijo, mirándome con sus ojos cansados. «Los tipos huyeron como si hubieran visto al diablo». No supe qué responderle, pero él me observó en silencio antes de decir: «No eres el primero». Me contó historias de otros policías que, al borde de la muerte, habían sido salvados de formas inexplicables. Todos tenían algo en común: la Santa Muerte. Algunos se convirtieron en devotos, otros trataron de ignorarlo, pero nadie escapaba del todo. «No se trata de fe», dijo Luna, «se trata de deuda». Mi búsqueda de respuestas me llevó a un pueblo olvidado por el tiempo, donde una anciana llamada Doña Petra me esperaba. Su casa estaba llena de imágenes de la Santa Muerte, en todos los colores y formas. Me recibió con una sonrisa desdentada y me sirvió té de hierbas antes de hablar. «No es casualidad, muchacho», dijo, moviendo los dedos sobre una vela encendida. «Tú negaste su protección, pero ella te salvó de todas formas.
Le conté lo que pasó en el motel, la presencia del encapuchado, la forma en que mis captores huyeron. Ella asintió con calma. Ese hombre era un mensajero, un recordatorio de que ahora le debes algo. Tragué saliva. ¿Y qué quiere de mí? Doña Petra me miró con seriedad. Aún no lo sabes, pero lo sabrás cuando llegue el momento. Y cuando llegue, más vale que pagues tu deuda. Desde entonces, vivo con la certeza de que algo me acecha, que en algún momento la Santa Muerte cobrará su precio. No sé cuándo ni cómo, pero sé que el encapuchado volverá a aparecer, con su voz susurrante y su sentencia. No se puede burlar a la muerte sin pagar el precio, y yo sigo esperando la última ofrenda. La Santa Muerte me cuidó. Nunca fui un hombre de miedo fácil. Desde que tengo memoria, siempre he confiado en la Santa Muerte para protegerme en mi trabajo como policía de tránsito en Monterrey. Mis compañeros solían burlarse de mi fe, pero yo sabía lo que sentía. Sabía que ella me cuidaba. Aquel turno comenzó como cualquier otro. Era de noche, y la humedad pegajosa se mezclaba con el aroma a gasolina en la carretera. Mi compañero, Álvaro Ríos, y yo, habíamos estado haciendo patrullaje cuando nos informaron sobre un tráiler sospechoso que avanzaba sin luces por la autopista. Sin dudarlo, encendimos la sirena y aceleramos para interceptarlo. Cuando nos acercamos, sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. No era el miedo normal de enfrentar algo peligroso, era diferente, una advertencia silenciosa. Acaricié la medalla de la Santa Muerte que colgaba de mi cuello y tragué saliva. «Julán, ¿estás bien?», preguntó Álvaro notando mi tensión. «No lo sé. Algo no me gusta de este tráiler». Nos detuvimos a un costado de la carretera y señalamos al tráiler que se orillara. Se detuvo de manera abrupta, rechinando los frenos. Me acerqué con la linterna encendida, mientras Álvaro se quedó unos pasos atrás. Golpeé la puerta del conductor, pero nadie respondió. La sensación de peligro se hizo más intensa. De repente, el tráiler explotó. Una bola de fuego iluminó la noche, lanzándome hacia atrás. Escuché los gritos de Álvaro y de otros oficiales que habían llegado como refuerzo. Sentí el calor abrasador y los escombros cayendo a mi alrededor. Luego, silencio. Abrí los ojos. Estaba tirado en el suelo, pero ileso. No podía decir lo mismo de mis compañeros. El fuego consumía los restos del tráiler y el cuerpo de Álvaro yacía inmóvil. «No puede ser», grité sintiendo el dolor del alma desgarrándome. No entendía cómo era posible que yo hubiera sobrevivido sin un solo rasguño. Entre las llamas me pareció ver una sombra alta y esquelética, con una capucha cubriéndole el rostro. Una voz en mi mente susurró: «Aún no es tu hora». Los días siguientes fueron una pesadilla. La comandancia estaba conmocionada, y el comandante Varela me llamó para interrogarme. «Las cámaras grabaron el momento de la explosión», dijo, mostrando el video. En la pantalla, justo antes del estallido, vi una sombra cubriéndome como un manto oscuro. Luego, la imagen se distorsionó, y la explosión lo devoró todo. «Esto es imposible», susurró el comandante. Aquella noche regresé a mi casa, pero el miedo no me dejaba en paz. Sentía miradas en cada rincón, sombras que se movían sin explicación. Las velas de mi altar se apagaban solas, y entonces lo vi. Un niño en la esquina de mi sala, con una sonrisa espectral. «Ella te protegió, pero ahora debes pagar», susurró el niño antes de desaparecer. Desesperado fui a ver a la señora Mercedes, una anciana que sabía de la Santa Muerte más que nadie. «Hijo, lo que viste no era una simple visión. Ella te salvó por una razón, pero ahora algo más te sigue». «¿Qué debo hacer?», pregunté con desesperación. «Debes ir al cementerio. Allí recibirás respuestas». Con miedo pero decidido, fui al cementerio aquella noche. Caminé entre las tumbas hasta que la misma figura del niño apareció frente a una lápida. «Tu amigo Álvaro está atrapado. No era su hora, pero lo fue porque tú sobreviviste», dijo con una voz hueca. Me arrodillé frente a la tumba de Álvaro, sintiendo un dolor insoportable.
En ese momento comprendí la verdad. Mi vida había sido salvada a cambio de otra. El comandante Varela, incrédulo ante todo lo ocurrido, organizó un exorcismo en la iglesia. Mientras el sacerdote rezaba, la iglesia tembló. Una sombra emergió de mi cuerpo, gritando con una voz que no era mía. «¡Ella me dio su protección!», grité con la voz distorsionada. La Santa Muerte no me abandonó. Aquel día comprendí que hay cosas más allá de nuestra comprensión. No fui yo quien decidió vivir, pero ahora debía cargar con las consecuencias. Desde entonces, cada noche escucho la voz de Álvaro en mis sueños, recordándome el precio de mi milagro, y la sombra en el retrovisor de mi patrulla nunca me deja olvidar que la Santa Muerte me cuidó, pero también me marcó para siempre. La patrulla de las sombras. Nunca pensé que mi vida cambiaría en una noche. Después de 20 años en la policía, creía haberlo visto todo. Cadáveres abandonados en baldíos, enfrentamientos con sicarios, desapariciones inexplicables. Pero nada me preparó para lo que ocurrió en esa patrulla nocturna en Iztapalapa. Era una noche de lluvia densa, de esas que hacen que las calles se vuelvan espejos resquebrajados de luz. Mi compañera, la oficial Diana Salgado, conducía mientras yo revisaba el radio. La alerta llegó a las 2:43 de la madrugada. Un grupo de hombres armados había sido visto en un callejón cerca del mercado. Al llegar, la oscuridad parecía tragarse las patrullas. Solo el parpadeo azul y rojo de las sirenas iluminaba las paredes húmedas. «Ramiro, esto no me gusta», murmuró Diana, sacando su pistola. «A mí tampoco», respondí, ajustando mi chaleco antibalas. Avanzamos con cautela. El callejón apestaba a pólvora y sangre. Entonces lo vi. Un hombre corpulento, con un tatuaje de la Santa Muerte en el cuello, nos apuntó con un rifle de asalto. El estruendo de los disparos me hizo caer al suelo. Sentí el impacto en mi pecho y el ardor en mi abdomen. Todo se oscureció. Entre la niebla de mi agonía sentí una presencia. Una silueta oscura emergió de las sombras. No tenía rostro, solo una túnica negra y una voz grave que susurró. «Aún no es tu hora, Ramiro Vargas, pero todo tiene un precio». No pude responder. Solo sentí un frío intenso recorrerme el cuerpo. Cuando abrí los ojos, estaba en una camilla del hospital. Diana y el capitán Orozco me observaban con incredulidad. «Es un milagro, Ramiro», dijo Orozco con su eterno escepticismo. «Las balas pasaron de largo, ningún órgano vital fue tocado, pero yo sabía que no era un milagro. Algo me había salvado, algo que ahora no me dejaría en paz». Regresé al servicio días después, pero todo era distinto. En cada patrullaje sentía miradas en la oscuridad. Las sombras parecían moverse cuando no miraba directamente. Escuchaba susurros en la radio, palabras que nadie más oía. «Estás pálido, Ramiro», me dijo Diana una noche. «¿Seguirás diciendo que todo está bien?» «No es nada», mentí, pero la verdad era que el miedo me carcomía. Una madrugada detuvimos a un ladrón conocido como el Chueco. Mientras lo esposaba, él me miró fijamente y sonrió. «Tienes la marca oficial», susurró. «Ya no eres solo de este mundo». Mis manos temblaron. ¿Cómo lo sabía? Buscando respuestas, fui a ver a don Clemente, un anciano que tenía un altar de la Santa Muerte en un callejón olvidado. Su altar brillaba con veladoras rojas y blancas, y el aroma del copal llenaba el aire. «Sabía que vendrías», dijo con calma. «Hiciste un pacto sin saberlo. Te dejaron vivir, pero ahora caminas entre dos mundos». «¿Cómo lo deshago?», pregunté con el corazón en un puño. «No puedes, solo puedes aprender a vivir con ello, o pagar el precio». Las visiones aumentaron. Una noche, en un patrullaje, las sombras me guiaron hasta un cementerio abandonado. Diana, sin saber por qué, me siguió. «Ramiro, esto es una locura», susurró. «¿Por qué estamos aquí?». Antes de responder, las tumbas comenzaron a temblar. Figuras espectrales emergieron de la tierra. Entre ellas reconocí a antiguos compañeros caídos en servicio.
El pacto no es gratis, Ramiro, dijeron al unísono. Eventualmente, alguien debe tomar tu lugar. Diana gritó apuntando con su arma, pero yo ya lo entendía. Mi vida no me pertenecía, no por completo, y cuando llegara el momento, las sombras vendrían por mí. Ahora sigo patrullando, pero ya no soy el mismo. Cada noche veo las sombras, escucho los susurros, siento el frío en la espalda, y sé que algún día, cuando menos lo espere, la Santa Muerte vendrá a cobrar su deuda. Solo espero que, cuando eso suceda, sea rápido, entre el infierno y la salvación. Me llamo Héctor Beltrán, y si me hubieran dicho hace unos meses que mi vida cambiaría para siempre en un operativo de rutina, me habría reído en su cara. Durante 15 años serví en la Fuerza Especial de Reacción, enfrentándome a lo peor de la sociedad: sicarios, secuestradores y narcotraficantes. Creía en la justicia, en mi arma y en mi instinto. Pero lo que ocurrió aquella noche en la colonia Santa Julia me hizo entender que hay fuerzas que van más allá de la ley de los hombres. Esa noche, el comandante Luján nos reunió en la base. La información era clara. El mono, un sicario sanguinario, se escondía en una casa en la colonia Santa Julia. Sabíamos que era una trampa, pero no teníamos opción. Era nuestro trabajo. Antes de subir a la camioneta, una niña se me acercó. No tendría más de 8 años, cabello sucio y una mirada vieja, como si hubiera visto demasiadas cosas en su corta vida. Me entregó una veladora con la imagen de la Santa Muerte. «Es para usted, oficial. La Santa ya lo escogió». No tuve tiempo de responder, porque en ese momento el comandante gritó mi nombre. Tomé la veladora y la metí en mi chaleco antibalas sin pensarlo. El camino a Santa Julia fue silencioso. Mi compañero Andrés Cruz, un veterano tan curtido como yo, parecía inquieto. «Esa niña... Algo no me gusta, Héctor». «Son supersticiones, Andrés. Céntrate en el operativo». Llegamos a la dirección indicada. La calle estaba desierta, demasiado tranquila. Sabíamos lo que significaba: una emboscada. Apenas dimos el primer paso fuera de la camioneta cuando los disparos comenzaron. Vi a Luján caer, sangre brotando de su cuello. Andrés me cubrió mientras intentábamos llegar a un muro. Uno a uno mis compañeros cayeron, y entonces ocurrió lo imposible. Sentí un frío inhumano detrás de mí. Una sombra negra me cubrió por completo. Disparos impactaban en mi cuerpo. Mi chaleco se desgarraba, pero yo no sentí nada. Ni el ardor de las balas, ni el dolor de los impactos. Miré a mi izquierda y vi a el mono con el rostro desencajado, retrocediendo como si estuviera viendo un fantasma. Gritó algo que no entendí y huyó. Cuando el tiroteo cesó, miré a mi alrededor. Andrés estaba herido pero vivo. Yo, ileso. Revisé mi chaleco, agujereado, quemado, pero ni una sola bala me tocó. En la base, el comandante Luján, aún incrédulo de que estuviéramos vivos, ordenó revisar las cámaras del operativo. Lo que vimos nos heló la sangre. En la grabación, una figura negra se posaba detrás de mí, cubriéndome, pero en la escena real no había nada. Esa noche, en mi casa, el aire se tornó denso. Sentí un aroma a cera derretida. Al bajar a la sala, encontré huellas de cera en el suelo. Entonces la vi, una silueta negra, alta, con un manto que flotaba en la oscuridad. No tenía rostro, pero sus ojos eran abismos de eternidad. Tu vida ya no te pertenece, Héctor. La Santa te ha reclamado. Desperté al amanecer, sudando, con la veladora de la niña encendida sobre mi mesa, pero no la había encendido. Durante los días siguientes la presencia no se fue. En la radio de la patrulla se escuchaban rezos sin que nadie los transmitiera. En las cámaras de seguridad, la sombra aparecía junto a mí en cada patrullaje, y en mi pecho la sensación de que algo me protegía, pero a un precio que aún no comprendía. Finalmente fui al cementerio, al altar de la Santa Muerte. Sentí su presencia aún más fuerte. «¿Por qué yo?», pregunté al aire. La voz volvió, susurrante, definitiva.
Porque ya estabas muerto, Héctor. Yo solo te reclamé antes de que el diablo lo hiciera. Caí de rodillas comprendiendo que mi destino ya no estaba en mis manos. Desde aquella noche he servido a la santa, no como un criminal, no como un sicario, pero mi vida, mi alma, ya no me pertenecen. La última bala. Me llamo Rodrigo Zamora y durante años fui policía judicial en Tijuana. Creí haberlo visto todo: ajustes de cuentas, cadáveres en tambos, niños secuestrados para cobrar rescates que nunca serían pagados. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví aquella noche. Todo comenzó con un soplo anónimo. Una llamada con voz distorsionada me dijo que una casa de seguridad en las afueras de la ciudad tenía secuestradores y que, si me apuraba, los encontraría con vida. No podía pedir refuerzos, no había tiempo. Mi instinto me decía que era una trampa, pero mi deber me obligaba a comprobarlo. No sabía que al cruzar esa puerta, mi destino cambiaría para siempre. La casa era un cuchitril en las faldas de un cerro, con un foco parpadeante iluminando la entrada. Silencio absoluto. Entré con la pistola desenfundada, sintiendo la adrenalina recorrer mis venas. Avancé por un pasillo angosto cuando una sombra se movió a mi derecha. No alcancé a reaccionar. Un disparo retumbó en el cuarto y sentí el impacto directo en mi pecho. Caí de espaldas, esperando la oscuridad, pero algo imposible sucedió. La bala rebotó. Mi cuerpo temblaba. Sobre mi pecho, la medalla de la Santa Muerte que mi madre me había regalado estaba agrietada. El sicario que me disparó, un tal Gavilán, me miró con los ojos desorbitados. «No puede ser», murmuró antes de correr despavorido. Lo seguí con la vista hasta que desapareció por la ventana. Algo dentro de mí me decía que esto era solo el principio. La ráfaga de balas que me habían disparado me dejó en shock. Salí tambaleando y, sin darme cuenta, terminé en la estación, donde mi compañera Karen López me encontró sentado en la patrulla. «Rodrigo, ¿qué carajos pasó? Pareces haber visto un fantasma», dijo, pero no supe qué responderle. ¿Cómo explicarle lo que acababa de vivir? Ella no creía en la Santa Muerte. Para ella, todo tenía una explicación racional. Pero yo había sentido el impacto de la bala y aún así estaba vivo. Esa noche no pude dormir. Me desnudé frente al espejo y revisé mi pecho. No había herida, pero la medalla estaba astillada justo en el lugar donde la bala debería haberme matado. Entonces la oí, una voz suave, un murmullo apenas audible. «Rodrigo, aún no es tu hora». Me giré, pero no había nadie. Apagué la luz y traté de descansar, pero las sombras en la habitación parecían moverse solas. A la mañana siguiente, fui al mercado de San Juan buscando respuestas. Encontré a don Toribio, un anciano que vendía figuras de la Santa Muerte, en un puesto con veladoras titilantes. Me observó con detenimiento antes de hablar. «Has sido tocado, muchacho. La niña blanca te ha dado un milagro, pero los milagros siempre tienen un precio». No quise escuchar más y me fui, pero su advertencia quedó en mi cabeza. Esa noche, la pesadilla comenzó. Luces parpadeaban al pasar. Escuchaba mi nombre susurrado en el viento. Y, lo peor de todo, vi al hombre de negro por primera vez. Era una silueta alta y delgada, de traje oscuro, parado en la esquina de mi calle sin moverse, sin rostro visible. Parpadeé y desapareció. El miedo me carcomió. Algo me decía que no había sido salvado sin razón. Días después, encontré el cadáver de Gavilán en la morgue. Había muerto con el rostro desfigurado por el pánico, como si hubiera visto algo más allá de la comprensión humana. Mi piel se erizó. Algo me perseguía, y cada noche lo sentía más cerca. El punto final llegó en el puente fronterizo. Me citaron ahí con la promesa de respuestas. Llegué armado, pero al ver quién estaba esperando, supe que no tenía escapatoria. El hombre de negro.
Su voz retumbó en mi cabeza sin mover los labios. No todos los milagros son gratuitos, Rodrigo. Comprendí entonces que mi deuda aún no había sido cobrada. Y en ese momento supe que la última bala aún me estaba esperando. La patrulla maldita. Soy el sargento Francisco Arriaga, policía de la Ciudad de México. Lo que voy a contar no es una historia cualquiera, es una advertencia. Desde aquella noche maldita, supe que hay cosas que la lógica humana no puede explicar, y que solo la fe o el miedo pueden entender. Mi escuadrón y yo siempre patrullábamos la misma ruta, un circuito de colonias peligrosas con fábricas abandonadas, callejones oscuros y zonas donde la vida humana parecía no valer nada. Era una noche como cualquier otra cuando recibimos una llamada de auxilio. La voz en la radio era distorsionada, apenas entendible, pero el mensaje quedó claro. Vengan a la fábrica de textiles en la calle Águila Real. Algo está pasando. No había más información. Nos movilizamos sin dudar. La fábrica era un viejo cascarón de concreto y metal oxidado, olvidado por el tiempo. Al llegar, no vimos señales de peligro inmediato, pero había una extraña luz roja parpadeando dentro del edificio. Dejamos la patrulla encendida y entramos con linternas y armas listas. El aire estaba cargado, denso, como si alguien nos estuviera observando. En el centro de la fábrica encontramos un altar. No era cualquier altar. Era una mesa cubierta con un paño negro, velas rojas y blancas ardiendo con una intensidad anormal. Pero lo que realmente nos heló la sangre fueron las fotografías. Ahí estábamos todos. Cada miembro del escuadrón tenía su retrato enmarcado en negro con una fecha debajo, la fecha del día siguiente. «Esto es una broma enferma», dijo el oficial Jorge Peralta, mi mejor amigo y compañero de patrullaje. «O una amenaza», agregó uno de los oficiales nervioso. No nos quedamos mucho tiempo. Derribamos el altar y salimos de ahí. Mientras nos alejábamos, escuchamos un murmullo, un susurro grave y arrastrado, como si alguien pronunciara nuestros nombres. No lo mencionamos en voz alta, pero sé que todos lo escuchamos. De regreso en la patrulla, el silencio pesaba. Nos convencimos de que había sido una trampa de algún cártel o de una banda queriendo asustarnos. Pero la inquietud seguía ahí. Poco después, cuando pasábamos por el viaducto, todo sucedió en segundos. De la nada, un tráiler apareció a toda velocidad, zigzagueando como si el conductor no tuviera control. Antes de que pudiéramos reaccionar, el impacto fue brutal. Nuestra patrulla giró en el aire y se destrozó contra el concreto. La siguiente imagen que tengo grabada es sangre, cristales rotos, gritos. Jorge y yo, apenas conscientes, arrastrándonos fuera de los restos del vehículo. Nuestros compañeros no tuvieron la misma suerte. Los bomberos y paramédicos llegaron rápido. Pero lo más extraño fue cuando interrogaron al conductor del tráiler. Era un hombre con la mirada perdida, temblando, sin recordar nada. «Algo me poseyó», repetía entre sollozos. «Algo me obligó a hacerlo». En el hospital, mientras me recuperaba, empecé a notar cosas raras, sombras en la ventana que desaparecían cuando volteaba, pasos en el pasillo cuando no había nadie, y entonces empezaron los sueños, siempre el mismo, un niño frente al altar de la Santa Muerte, su cara borrosa, su voz susurrante. «No debiste tocar el altar», me decía, pero ella decidió perdonarte. Sentía que me estaba volviendo loco. Hasta que Jorge y yo decidimos volver a la fábrica. Necesitábamos respuestas, pero cuando llegamos, el altar ya no estaba, ni las fotos, como si nunca hubiera existido. Buscando más pistas, encontramos a doña Remedios, una anciana que vivía cerca. Al contarle lo que pasó, su rostro palideció. «La santa los protegió», dijo persignándose. Ella les mostró su muerte para darles otra oportunidad. Agradezcan y no la desafíen. Desde entonces, Jorge y yo hemos cambiado. Dejamos la patrulla nocturna.
Nos alejamos de lo que no comprendemos, pero a veces, cuando veo mi reflejo en un vidrio o un espejo, me parece ver la patrulla destrozada detrás de mí, como un recordatorio de que estuvimos a un paso de la muerte, y que algo nos salvó o nos reclamará algún día. La última oración. Soy el oficial Germán Ramírez, con más de 20 años patrullando las calles de Monterrey. He visto de todo, crímenes, milagros, traiciones, pero nunca creí en santos ni en maldiciones. Hasta aquella noche en el callejón de la muerte, cuando comprendí que hay fuerzas que no podemos entender ni controlar. La llamada entró cerca de la medianoche. Un grupo de sicarios estaba ejecutando a alguien en la zona baja del barrio. Mariela Torres, mi compañera, y yo respondimos sin dudar. Al llegar, el callejón estaba sumido en sombras y el aire tenía un peso extraño, como si alguien estuviera conteniendo la respiración. Solo el eco de nuestros pasos y la radio de la patrulla rompían el silencio. De pronto, el sonido inconfundible de una pistola amartillada nos alertó. Eran 5, tal vez 6 hombres, apuntándonos con armas largas. No hubo negociación. El primer disparo se perdió en la noche, y antes de poder reaccionar, sentí mi pistola vacía. Maldije mi suerte. Mariela estaba cubierta detrás de un contenedor de basura, pero yo estaba expuesto sin defensa. Cerré los ojos esperando el disparo final. Entonces, el viento helado golpeó el callejón. No era una ráfaga normal. Era un aliento gélido que me caló hasta los huesos, acompañado de un murmullo bajo, casi imperceptible. Abrí los ojos y la vi. Una figura oscura, con túnica negra y guadaña en mano, se erguía entre los sicarios. No hablaba, pero su presencia era innegable. Los hombres soltaron sus armas y huyeron, gritando como si hubieran visto al mismísimo demonio. Yo no podía moverme. Algo me mantenía clavado en el suelo. La figura giró hacia mí. Su rostro estaba oculto bajo la capucha, pero sentí su mirada en lo más profundo de mi alma. Quise hablar, preguntar qué estaba viendo, pero la voz no me salía. Luego, el viento cesó y la figura desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Mariela me sacudió. «Germán, vámonos». Su voz tenía un matiz de terror. Salimos de ahí sin mirar atrás. Al llegar al cuartel, me quité el chaleco y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi uniforme tenía marcas, como si unas manos frías lo hubieran apretado con fuerza. Mariela las vio también, pero no dijo nada. Solo me miró con una mezcla de miedo y compasión. «No fue coincidencia, Germán. La Santa Muerte te reclamó». No quise creerlo. Hasta que en mi casillero apareció una vela blanca, sin que nadie supiera cómo llegó ahí. Hasta que, en la iglesia abandonada de la avenida Hidalgo, vi mi propio rostro dibujado en una de las paredes, con los ojos cerrados y la túnica negra de la figura que vi en el callejón. No sé qué me salvó aquella noche, pero hay algo que sí sé. Lo que sea que me dio esa segunda oportunidad, espera algo a cambio. La maldición de la patrulla 87. No siempre creí en los espíritus, en la magia oscura o en esas historias que se susurran entre policías durante las largas noches de guardia. Mi nombre es Raúl Mendoza, y hasta hace poco era un oficial común de la policía de Tijuana, dedicado a mi trabajo, escéptico de todo lo que no pudiera explicarse con lógica y razón. Pero eso cambió la noche que recibí la patrulla 87. Cuando el comandante Zárate me entregó las llaves, noté algo extraño en su mirada. Era una mezcla de advertencia y temor, algo que no supe interpretar en ese momento. La patrulla parecía nueva, aunque tenía algunos años de servicio. Un Ford Crown Victoria negro, con algunos rasguños en la pintura lateral y un interior que olía a cuero viejo y a algo más. Un aroma metálico que no logré identificar de inmediato. Los primeros días fueron normales. Patrullaba las calles de Tijuana, un territorio que conocía como la palma de mi mano. La ciudad es un mosaico de contrastes, edificios modernos junto a colonias marginales, lujo y miseria separados por una delgada línea invisible. Mi compañera, Susana Velasco, era una mujer pragmática, seria, que no creía en tonterías.
Juntos formábamos un equipo sólido. La primera señal llegó una noche de lluvia intensa. Estábamos estacionados cerca del mercado de la ciudad, esperando algún reporte, cuando la radio comenzó a crepitar. Al principio pensé que era un desperfecto técnico, pero luego escuché algo que me heló la sangre. Voces susurrantes, casi imperceptibles, mezclándose con la estática. Eran palabras en español, pero dichas de una manera que no parecían pertenecer al mundo de los vivos. Susana no escuchó nada. Cuando le pregunté, me miró como si hubiera perdido la cabeza. «¿De qué hablas, Raúl?», me dijo mientras revisaba unos informes. Pero yo sabía lo que había escuchado. Esas voces no eran normales, no eran humanas. Una semana después, noté algo aún más extraño. El velocímetro de la patrulla comenzaba a marcar velocidades imposibles cuando pasábamos por ciertos cruces de la ciudad. 120, 150, 200 kilómetros por hora, sin que mis manos estuvieran siquiera en el volante. Y cuando miraba al espejo retrovisor, por un instante fugaz, podía jurar que veía una sombra en el asiento trasero. Fue entonces cuando decidí investigar el historial de la patrulla 87. En la estación de policía, entre archivos viejos y carpetas polvorientas, descubrí la historia de su anterior dueño, el oficial Carlos Ramírez, un policía que había desaparecido misteriosamente hace años. Los rumores dentro de la corporación siempre lo habían rodeado de un halo de misterio. Se decía que era devoto de la Santa Muerte, que llevaba consigo amuletos y realizaba rituales de protección. Algunos compañeros lo consideraban un poco loco, otros lo respetaban por su valentía. Un día, mientras investigaba, encontré una fotografía antigua. Carlos Ramírez estaba parado junto a la misma patrulla que ahora yo conducía, y en su cuello colgaba un medallón de la Santa Muerte. Sus ojos miraban a la cámara con una intensidad que me resultó perturbadora. Mi compañera Susana comenzó a notar mi obsesión. «Raúl, déjalo ya», me decía. «Ese tipo desapareció hace años. No vale la pena seguir cavando en su pasado». Pero yo no podía detenerme. Algo me impulsaba a seguir buscando respuestas. El anciano del mercado fue quien me dio la primera pista real. Era un hombre de más de 70 años, con la piel curtida por el sol y los años, que vendía flores y amuletos en un puesto destartalado. Cuando me vio llegar en la patrulla, sus ojos se abrieron como platos. «Esa patrulla está protegida», me dijo mientras me ofrecía un pequeño amuleto de la Santa Muerte. «No es una protección común, es algo más profundo, más antiguo». Le pregunté qué quería decir, pero solo me respondió con una sonrisa enigmática. La noche del encuentro con el Huesos cambió todo. Era un criminal conocido en la zona, responsable de varios asesinatos y secuestros. Esa noche nos emboscó en un callejón cerca del puerto, disparando contra nosotros con un rifle de alto calibre. Susana y yo nos cubrimos como pudimos, pero las balas comenzaron a atravesar la carrocería de la patrulla. En ese momento, algo inexplicable sucedió. La patrulla arrancó sola, sin que nadie estuviera al volante. Se movió como si tuviera vida propia, esquivando balas y sacándonos de la zona de peligro. Cuando todo terminó y pudimos respirar, vi algo que me dejó helado. En el vidrio trasero había una calavera dibujada, como una firma silenciosa de algo más allá de nuestra comprensión. El Huesos quedó en shock. Cuando lo interrogamos después, solo repetía una y otra vez: «La Santa los protege, la Santa los protege». El comandante Zárate me llamó a su oficina al día siguiente. Su mirada era diferente, cargada de un conocimiento que no quería compartir. «Algunos secretos, Mendoza, es mejor no revelarlos», me dijo antes de despedirme. Hoy sigo patrullando las calles de Tijuana. La patrulla 87 y yo hemos desarrollado una extraña simbiosis. Ya no me sorprenden sus comportamientos inexplicables. A veces, cuando la noche es oscura y la ciudad duerme, siento que Carlos Ramírez sigue conmigo, protegiéndome desde algún lugar entre lo visible y lo invisible. La Santa Muerte cuida de sus devotos, incluso más allá de la muerte. L. Santa Muerte, me cobro el milagro. Me llamo Julián Correa
y por 20 años fui detective en la policía de la Ciudad de México. Mi trabajo era perseguir la justicia en una ciudad donde muchas veces la justicia no existe. Pero si algo he aprendido, es que hay deudas que no se pagan con dinero o con sangre, sino con el alma misma. Y la mía ya no me pertenece. Todo comenzó con una investigación que se volvió una obsesión. Por meses seguí el rastro de una red de trata de personas. Chicas desaparecían, algunas encontradas sin vida, otras vendidas a destinos peores que la muerte. Sabía que la cúpula estaba protegida por gente poderosa, pero yo no podía dar marcha atrás. No después de haber visto lo que había visto. Sofía Benítez fue quien me llevó al borde. Era una de las víctimas que logró escapar y vino a denunciarlo todo. Me habló de cómo la secuestraron, cómo la vendieron como un objeto y cómo había logrado huir de un burdel en un pueblo fantasma. Estaba aterrada. Me rogó que no me metiera demasiado, que ellos sabían cómo borrar a la gente. No son humanos, susurró. Hay algo más, algo que los protege. Pero yo no le creí, o quizá no quise creerle. La pista me llevó a un viejo motel en las afueras de la ciudad. Llegué solo. Siempre he sabido que mi instinto roza la estupidez, pero esa noche sentí que estaba a punto de atraparlos. Apenas crucé la puerta, sentí que algo estaba mal. El aire pesaba, como si estuviera dentro de un ataúd. Saqué mi pistola, pero no alcancé a reaccionar. Un golpe seco en la cabeza me hizo perder el equilibrio. 3 disparos retumbaron en mis oídos. 1, 2, 3 impactos en el pecho. Caí al suelo, viendo cómo la vida se escapaba de mi cuerpo. Todo se volvió oscuridad. Entonces la vi, una mujer vestida de negro, con un velo cubriendo su rostro. Se inclinó sobre mí y con voz suave dijo: «Si te salvo, me debes tu destino». No entendí sus palabras, pero en ese momento, en medio del abismo, la desesperación me hizo aceptar. Cerré los ojos. Al abrirlos estaba en el hospital. Los médicos no sabían explicar cómo seguía con vida. Las balas habían atravesado mi corazón, pero mi cuerpo no mostraba signos de daño severo. Mi jefe, el capitán Echeverría, vino a verme. «Dios te dio una segunda oportunidad», dijo. Pero yo sabía que no era Dios. Fue entonces cuando empezó. Veía cosas, sombras que se movían entre la gente, almas atrapadas en este mundo, pidiendo ayuda. En la comisaría vi a un hombre ahorcado que no estaba allí. En las calles, niños que nadie parecía notar me pedían que encontrara a sus padres. Y en mis sueños, un hombre sin rostro me advertía: «Tu tiempo se acaba». Sabía que la Santa Muerte me había dado una oportunidad, pero también sabía que me iba a cobrar. No podía detenerme. Encontré a los jefes de la red de trata. Con las pruebas adecuadas, logramos hacer las detenciones. El caso que me había consumido por tanto tiempo finalmente llegaba a su fin. Pero en el momento en que el último cabecilla fue esposado, supe que mi deuda aún no estaba pagada. Esa noche, el hombre de las sombras vino a mi sueño. «Ella quiere lo suyo», dijo. «No puedes escapar». Desperté sintiendo un frío que me calaba los huesos. Fui a la iglesia, al padre Aníbal. Sabía que si alguien podía ayudarme, era él. «Hiciste un trato, Julián», me dijo con pesar. «Y la santa no perdona las deudas». «Entonces, ¿qué debo hacer?», pregunté. El sacerdote bajó la mirada. «Ella te salvó por una razón. Te concedió una misión. No hay escapatoria. Solo puedes pagar sirviéndola. Desde entonces, sigo caminando en este mundo, atrapado entre la vida y la muerte, persiguiendo almas que necesitan justicia. La Santa Muerte me cobró el milagro, y ahora yo soy su instrumento. Mi nombre es Julián Correa, y ya no soy un detective.